Today we're focusing on understanding Spanish by ear. We have prepared a short story that is perfect for beginners. First, we'll listen to the story with subtitles and translation. In the second part we'll hear the story once again, but without translation. And finally, we will expand our vocabulary with some new words. Please support us with likes and comments, and don't forget to subscribe for more lessons. Niño pequeño, corazón grande. Little boy, big heart. En un parque animado, una joven llamada Emily estaba sentada en un banco. In a lively park, a young woman named Emily sat on a bench. En un parque animado, una joven llamada Emily estaba sentada en un banco. Las lágrimas corrían por su rostro. Tears streamed down her face. Las lágrimas corrían por su rostro. El sol poniente bañaba los alrededores con un resplandor suave y cálido. The setting sun bathed the surroundings in a gentle, warm glow. El sol poniente bañaba los alrededores con un resplandor suave y cálido. Un niño alegre llamado Lucas pasaba en su bicicleta. A cheerful little boy named Lucas rode by on his bike. Un niño alegre llamado Lucas pasaba en su bicicleta. Lucas, al notar la angustia de Emily, detuvo su bicicleta. Lucas, noticing Emily's distress, halted his bike. Lucas, al notar la angustia de Emily, detuvo su bicicleta. Y se acercó con una sonrisa amistosa. And approached with a friendly smile. Y se acercó con una sonrisa amistosa. Hola, señora, ¿por qué llora?, le preguntó. Hey there, ma'am, why are you crying? He asked. Hola, señora, ¿por qué llora?, le preguntó. Emily, conmovida por la amabilidad de Lucas, intentó explicar. Emily, touched by Lucas's kindness, attempted to explain. Emily, conmovida por la amabilidad de Lucas, intentó explicar. Oh, cariño, no lo entenderías. Oh, honey, you wouldn't understand. Oh, cariño, no lo entenderías. A pesar del intento de Emily de despedirlo, Lucas persistió. Despite Emily's attempt to dismiss him, Lucas persisted. A pesar del intento de Emily de despedirlo, Lucas persistió. Señora, ¿le duele algo? Ma'am, is something hurting you? Señora, ¿le duele algo? ¿Quieres que comparta mi juguete? Want me to share my toy? ¿Quieres que comparta mi juguete? Ofreció, sus ojos reflejaban un cuidado genuino. He offered, his eyes reflecting genuine care. Ofreció, sus ojos reflejaban un cuidado genuino. Emily, sorprendida y consolada por la compasión de Lucas, respondió. Emily, surprised and comforted by Lucas's compassion, replied. Emily, sorprendida y consolada por la compasión de Lucas, respondió. Bueno, querida, siento que nadie me necesita, como si nadie me amara.
Well, dear, I feel like nobody needs me, like nobody loves me. Bueno, querida, siento que nadie me necesita, como si nadie me amara. Con una expresión pensativa, Lucas respondió. With a thoughtful expression, Lucas responded. Con una expresión pensativa, Lucas respondió. ¿Le preguntaste a todo el mundo con seguridad? Did you ask everyone for sure? ¿Le preguntaste a todo el mundo con seguridad? Con una cálida sonrisa, Emily miró a Lucas, con los ojos llenos de esperanza. With a warm smile, Emily looked at Lucas, her eyes filled with hope. Con una cálida sonrisa, Emily miró a Lucas, con los ojos llenos de esperanza. Now let's hear the story once again without translation. This will help consolidate the result. Before we move on, please tell us in the comments your impressions about this story. And don't forget to subscribe to LangTube. En un parque animado, una joven llamada Emily estaba sentada en un banco. Las lágrimas corrían por su rostro. El sol poniente bañaba los alrededores con un resplandor suave y cálido. Un niño alegre llamado Lucas pasaba en su bicicleta. Lucas, al notar la angustia de Emily, detuvo su bicicleta. Y se acercó con una sonrisa amistosa. «Hola, señora, ¿por qué llora?», le preguntó. Emily, conmovida por la amabilidad de Lucas, intentó explicar. «Oh, cariño, no lo entenderías». A pesar del intento de Emily de despedirlo, Lucas persistió. «Señora, ¿le duele algo? ¿Quieres que comparta mi juguete?», ofreció, sus ojos reflejaban un cuidado genuino. Emily, sorprendida y consolada por la compasión de Lucas, respondió. «Bueno, querida, siento que nadie me necesita, como si nadie me amara». Con una expresión pensativa, Lucas respondió. ¿Le preguntaste a todo el mundo con seguridad? Con una cálida sonrisa, Emily miró a Lucas, con los ojos llenos de esperanza. Now let's repeat the words we heard in the story. Bicicleta. Bike. Bicicleta. Alrededores. Surroundings. Alrededores. Brillo. Glow. Brillo. Animado. Lively. Animado. Acercarse. To approach. Acercarse. Amistoso. Friendly. Amistoso. Amabilidad. Kindness. Amabilidad. Explicar. To explain. Explicar. Persistir. To persist. Persistir. Juguete. Toy. Juguete. Cuidado. Care. Cuidado. Compartir. To share. Compartir. Compasión. Compassion. Compasión. Sonrisa.
Smile. Sonrisa. Do you like this story? Share in the comments. Don't forget to like and subscribe to LangTube. Thank you for watching.